Hola chicos, ¿qué tal? En esta ocasión, el tema que vamos a revisar es el modelo de estructuras básicas de Daniel Prieto Castillo. Y bueno, como su nombre lo dice, las estructuras básicas, lo que propone este autor es qué es lo básico o qué es lo necesario que puedo yo trabajar al momento de poder acercarme al análisis del discurso. Entonces, esta lectura lo que nos plantea es como una visión o como un punto de partida para poder trabajar lo que es un análisis del discurso. Y es de los pocos autores latinoamericanos que tienen asuntos o tienen cuestiones teóricas y metodológicas respecto a cómo poder trabajar con un discurso. Les había yo comentado hasta ahorita que hemos estado trabajando que en análisis del discurso hay dos formas, lo cuantitativo y lo cualitativo. En lo cuantitativo ya trabajamos en sesiones anteriores lo que es el análisis de contenido, que es el conteo frecuencial de palabras, de personajes, de temas, de menciones, de tiempo o de espacio, porque estamos contando, es lo cuantitativo. Y en lo cualitativo, ya vamos ahora sí a acercarnos a lo que es el análisis del discurso, que como les he mencionado, tiene distintos modelos, tanto teóricos como metodológicos. Entonces aquí no solamente es un solo modelo, sino que hay una amplia diversidad de enfoques y todo depende como que del autor que selecciones, él te va a plantear determinada teoría y determinado modelo. Y en la parte cuantitativa, lo único que tenemos es el análisis de contenido, por eso se dice que es una técnica, y en lo cualitativo, el análisis del discurso, porque hay una amplia diversidad y generalmente uno va construyendo también su propio modelo, retomando distintos enfoques según sea lo que uno esté buscando en el discurso. Entonces, siempre cuando uno hace un análisis del discurso, parte mucho de las preguntas, ¿no? ¿Qué quiero encontrar? ¿Qué quiero indagar? ¿Qué quiero analizar? Y dependiendo de eso, va a ser el tipo de enfoque con el que yo voy a estar trabajando. Como es una amplia diversidad de enfoques, el curso no nos da para poder hacer un gran trabajo de revisar todos los modelos que existen. Así es que solamente he seleccionado algunos como básicos que es necesario que ustedes conozcan para poder aprender a acercarse a manejar la herramienta. Y bueno, el análisis del discurso, como les he comentado, es una metodología de carácter cualitativa porque depende mucho de la visión del analista. Por ejemplo, si en el análisis de contenido todos analizamos un mismo mensaje contando palabras, es obvio que lo que yo obtenga y ustedes obtengan, pues nos va a dar los mismos resultados porque estamos contando el mismo universo de estudio, cosa que no va a pasar desde la perspectiva cualitativa. Lo que para mí puede ser un acto, por decirles, uh, una función emotiva o una función conativa o poética, para alguno otro de ustedes puede ser una función emotiva o una función metalingüística, por decirles algo. Entonces, ¿por qué? Porque allí depende mucho de la perspectiva y el punto de vista del analista. ¿Y qué es lo que pasa o qué es lo que nos va a dar sustento a nuestro trabajo? Pues la forma en cómo argumentemos, por qué yo considero que es un acto emotivo o por qué ustedes están considerando que es un acto, por decir, eh, apelativo o metalingüístico, ¿no? Entonces, por eso el análisis del discurso, a diferencia del análisis de contenido, que es lo cuanti, aquí vamos a estar trabajando mucho con una perspectiva cualitativa que depende de la mirada del analista y, como ya les comenté, está conformada por diversos marcos teóricos, conceptuales y metodológicos que nos van a estar proponiendo cada uno de los autores que han trabajado con lo que es el análisis del discurso. Asimismo,
pues la metodología que elijamos dependerá mucho también de nuestro interés de investigación y del corpus de estudio que tengamos. ¿Cuál va a ser la función de este análisis del discurso? Pues es tratar de comprender el universo social vía el lenguaje verbal y no verbal en un contexto específico. Es decir, intentaremos aportar nuestra propia explicación de lo que ocurre en nuestro entorno a través del estudio del lenguaje verbal y no verbal. El análisis del discurso va a ser entonces este conjunto de recursos metodológicos que nos van a servir para estudiar diversos tipos de corpus discursivos, como escritos, entrevistas, conversaciones, películas, programas de radio, pinturas, fotografías, etcétera. Los antecedentes del análisis del discurso los vamos a encontrar básicamente en los estudios de la retórica y la lingüística, y posteriormente también se van a incorporar las aportaciones de la hermenéutica, y va a ser propiamente una herramienta teórico-metodológica que como tal se va a crear en el siglo XX. Entonces es realmente muy reciente que se empezó a trabajar con esta herramienta. Va a ser el lingüista Selig quien va a introducir en 1952 el término tal cual, análisis del discurso, y él lo va a concebir como un método que ayuda a describir los mecanismos lingüísticos existentes en un texto y analizar su frecuencia de ocurrencia. Si se dan cuenta, la perspectiva de Selig se acerca mucho a lo que viene siendo el análisis de contenido, porque solamente deambula en la parte lingüística. Sin embargo, conforme se fue desarrollando esta herramienta, va a ir enriqueciéndose la perspectiva de lo que va a ser en sí el análisis del discurso. Entonces, pues se van anexando los enfoques sociolingüísticos, enunciativos, pragmáticos, argumentativos, semióticos y otras propuestas teórico-metodológicas que nos van a permitir trabajar con lo que hoy se conoce como el análisis del discurso, y que básicamente pues va a servir para estudiar la realidad desde esta dimensión social y semiótica. Ya en los años a finales de 60, principios de los 70, el análisis del discurso va a comenzar a tener un repunte, de manera tal que en los 80, 90 va a ser una herramienta bastante popular en los estudios de comunicación, en los estudios lingüísticos, y como les he comentado, también se ha incorporado la psicología y la ciencia política, y los internacionalistas también están utilizando mucho esta herramienta, de manera tal que, bueno, vamos a llegar a que una definición muy sucinta de lo que es el análisis del discurso es que no es una disciplina como objeto, sino que es un campo de investigación sustentada en esquemas teóricos y metodológicos que nos van a permitir, pues bueno, conocer nuestra realidad social a través del lenguaje. Es un campo interdisciplinario en donde se van a aplicar enfoques y modelos científicos para explicar la realidad a través del lenguaje. Y pues nos va a permitir comprender cómo son estas prácticas discursivas, cómo operan en las esferas de la vida social y cómo ayudan a mantener o a revertir las relaciones de dominación mediante el uso de los signos verbales y no verbales que operan en lo que es el terreno simbólico. ¿Para qué son útiles este tipo de estudios? Pues básicamente porque si se han dado cuenta, lo que nos está permitiendo es sacar mucho a la luz cómo operan los esquemas de dominación desde distintas perspectivas, no solo desde la perspectiva política, sino social. Por lo tanto, son muy útiles estos análisis del discurso para conocer dónde hay situaciones de abuso de poder, de discriminación, de estereotipos o de discursos de odio que se difunden en distintas sociedades, y que nos permiten también igual ubicar pues el mensaje connotado que está implícito en todo proceso de comunicación,
y que algunas veces, pues bueno, son estructurados con fines persuasivos y retóricos que son tan sutiles que necesariamente requieren de una visión más profunda aplicando algunas herramientas que nos permitan esto, sacar a la luz cuáles son las estrategias que se están utilizando para poder convencer o a persuadir a una persona. ¿Por qué? Porque puede haber estrategias de ocultación, de negación o creación de conflictos o matizando ciertas problemáticas o utilizando calificativos denigrantes y que forman parte de una estrategia porque buscan alcanzar un objetivo, ya sea obtener el apoyo del receptor o denigrar al oponente, atacarlo o simplemente informar o construirse uno mismo como el bueno de la historia, ¿no? Entonces, todo esto es pues, de las grandes aportaciones que van a tener los estudios del discurso. Y por eso tenemos que verlos bajo estos elementos que les estoy comentando. Es una herramienta metodológica interdisciplinaria, es de carácter cualitativo, le importa sí lo lingüístico, pero también la dimensión social y la parte semiótica. Por lo tanto, va a considerar que el discurso o el mensaje no podemos separarlos del contexto en el que tiene lugar porque adquiere significado o sentido en función del momento preciso en el que dicho mensaje es emitido, ubicando, pues bueno, quién es el emisor, el receptor, en qué momento se dice, se habla de ese tema. Y pues bueno, un poco de las desventajas es esta parte del riesgo de la subjetividad, como toda herramienta cualitativa. Sin embargo, como ya les comenté, tiene muchas aportaciones y aparte de que ofrece una gran diversidad de modelos de análisis, por lo que resulta pues una forma muy atractiva de poder analizar nuestro entorno. Y en esta lectura, como yo les decía, Daniel Prieto Castillo lo que va a hacer es tratar de decir, bueno, para la gente que no es experta o que apenas quiere entrar a analizar a un discurso, ¿qué cosas sería como lo básico que podría analizar o que podría identificar y en función de ello hacer un trabajo de análisis del discurso? Y por eso este esquema le va a llamar de estructuras básicas y está compuesto por estos elementos: las ideas núcleos, el sintagma, los modos de predicación, el grado de referencialidad, lo dicho y no lo dicho, y las oposiciones que ahorita les voy a explicar con detalle. ¿A qué se refieren las ideas núcleo? Si yo les preguntara, si yo fuera su jefe de, del área de comunicación social y ustedes son los que están apoyándonos allí del área de servicio social, y si yo les dijera, dime de qué habló en la mañanera López Obrador, seguramente lo que ustedes harían es ir y chutarse la mañanera y hacerme un resumen. Entonces, el punto de partida de lo básico que yo puedo analizar un discurso es precisamente las ideas núcleos. ¿Cuáles son las ideas centrales de un discurso y qué se dice de ello? Y a este esquemita de las ideas núcleo es una perspectiva que otros autores han desarrollado más ampliamente, como por ejemplo Van Dijk, y que desarrolla con detalle un esquema de análisis que se le llama el análisis tópico, es decir, que va ubicando los temas y que más adelante les voy a explicar. Entonces, como el punto de partida podría ser esto: ¿cuáles son las ideas centrales que se dijo en ese discurso? Obviamente no me vas a repetir todo lo que dijo en la mañanera, sino que vas a tratar de hacer una síntesis y me vas a explicar como los conceptos clave que se dijeron en esa mañanera. Después, otro punto que él nos va a señalar es que podemos analizar el sintagma. Y por sintagma, lo que va a entender es el orden en que se va estructurando el discurso. ¿Por qué? Porque el orden del discurso no es casual. ¿Se acuerdan que cuando vimos la lectura de Alejandra Meyenberg, ella nos habla sobre la importancia del inicio, del desarrollo y de una conclusión del discurso?
porque a través del recorrido de las ideas que vamos planteando, nosotros vamos preparando a nuestro receptor hacia el punto que lo queremos guiar en la búsqueda de la obtención del objetivo que nosotros pretendemos al momento de desarrollar un discurso. Por lo que este orden tiene un truco y lo que pretendemos es desarrollar toda una estructura de ideas a fin de llegar al fin, que es convencer, ¿no? Entonces, el sintagma para Daniel Prieto Castillo es analizar el orden en el que se fueron desarrollando cada una de las ideas de un discurso para saber esto, cómo se atrae la atención, cómo se va dosificando un tema, cómo se oculta y finalmente cómo se plantea como que el tema central o el propósito de ese discurso. Entonces, el sintagma es trabajar con el orden. Después dice que podemos trabajar con los modos de predicación, que sí, en efecto, los modos de predicación tienen que ver con la idea que se te surge al hablar de predicados. Es decir, hay que ver quiénes son los sujetos del discurso y qué predicado se le está anexando. Prieto Castillo dice que podemos predicar con verbos y con adjetivos. Entonces, ¿qué tipo de verbos se le están añadiendo a esos sujetos o qué tipos de adjetivos le estamos sumando en función de estas dos vertientes? Si estamos destacando las cualidades o las acciones. Por eso nos señala que no va a ser lo mismo Simón Bolívar es el gran libertador de América que Simón Bolívar libertó América. Porque en este caso yo lo que estoy haciendo es construir al sujeto por sus cualidades y en la segunda oración lo estoy construyendo por sus acciones, por el tipo de verbo que le estoy anexando, ¿no? Entonces, es aquí ir trabajando con los sujetos y los verbos que le estoy, o los adjetivos con los que lo estoy construyendo. Después habla del grado de referencialidad. ¿Qué cosa es? Es qué tan redundante es un discurso en ciertos puntos y en qué ocasiones solamente lo menciona por encimita, porque cuando nosotros tenemos temas como muy escabrosos o muy difíciles de abordar, solamente lo mencionamos como de forma muy superficial, pero cuando queremos ahondar en algo y hacer sentir mal a alguien, por ejemplo, un reproche, decimos y lo volvemos a traer a colación y lo volvemos a hablar como con distintos términos, pero de una manera constante a lo largo del discurso. Entonces, el grado de referencialidad es qué tanto hincapié te hago en un punto o en un tema que puede ser alta, baja o distorsionante, o qué poquito te lo menciono, o incluso qué tanto sí te lo hablo o sí te lo incluyo, pero de una manera distorsionante con el fin de distraer tu atención o desinformarte. Después, acuérdense que un discurso también igual dice más por lo no dicho que por lo dicho. Entonces, esa es otra forma de poder analizar un discurso. ¿Qué es lo que te dice? Pero ¿qué parte oculta? Porque siempre un discurso va a tener esta contraparte. Hay una parte silenciada que está allí presente y que es evidente y que muchas veces es como lo más relevante dentro de un discurso, cuando algo no se menciona. Y después llega la parte de las oposiciones, que es algo que ya habíamos estado trabajando, que es este esquemita de las dicotomías, que representa lo positivo y que representa lo negativo. Es esta oposición entre el bien y el mal. Y en esta ocasión, lo que quiero presentarte es un discurso del rey de España cuando abdica al trono y es un discurso muy pequeño, pero que quiero que lo revises. Primero vamos a ver el contexto y luego revisamos el mensaje. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.
Y así es, pese a su carácter reservado y su actitud discreta, Juan Carlos de Borbón no ha estado exento de polémicas y escándalos. Tiene un yerno incómodo, pasión por la caza de animales, situaciones de infidelidad, por supuesto la edad y la condición física ya son factores que pesaban en su desempeño. Este es un breve recuento. El escándalo ha sido parte de la monarquía encabezada por Juan Carlos I de Borbón. El más notorio de ellos fueron aquellas imágenes del monarca cazando elefantes en Botswana, que fueron difundidas en abril de 2012, mientras España se hundía en una crisis que se aferra. Y lo peor, el rey se fractura la cadera durante la cacería. Varios meses en el hospital y de convalecencia para que al final el monarca tuviera que ofrecer disculpas públicas, las primeras en todo su reinado. Y lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir. Además, el rey Juan Carlos se ha enfrentado a otros problemas de salud como un tumor benigno en el pulmón, otra operación en la cadera para colocarle una prótesis y problemas en el canal lumbar. Los escarceos amorosos del monarca han ganado titulares en la llamada prensa rosa. Al todavía rey lo han relacionado con la catalana Marta Gallà. También ha sido comentado su supuesto romance con Bárbara Rey. Y en los últimos tiempos, varios medios apuntaban a una posible relación sentimental de varios años con Corinna Susanne-Wittgenstein, una rubia alemana de 46 años. Y para no olvidarse, el 10 de noviembre de 2007, cuando se desarrollaban los trabajos de la Cumbre Iberoamericana en Santiago de Chile, y ante la vehemencia discursiva de Hugo Chávez, que llamaba al expresidente del gobierno español, José María Aznar, fascista y partícipe de una intentona golpista en Venezuela en 2012, el parsimonioso rey pierde la calma y la templanza e increpa a Chávez. ¿Por qué no te callas? Por favor, no hagamos diálogo. Han tenido tiempo para plantear su posición. Por si fuera poco, actualmente una de sus hijas podría ser sometida a la justicia por un caso de enriquecimiento ilícito y corrupción por parte de su marido, Iñaki Undargarín. Es en este ambiente que se da la despedida del rey de España. Informó Laura Mendy. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora. Ok, entonces, pues ya te habrás dado cuenta del contexto en el que ocurre el mensaje de abdicación del rey Juan Carlos de España en 2014, muchos escándalos de diversa índole y entonces pues sale en un contexto en donde su imagen estaba bastante deteriorada, muy cuestionada por distintos asuntos. Y entonces, pues al no poder soportar tanta presión, decide abdicar al trono. Y este es el mensaje que da a los españoles. Me acerco a todos vosotros esta mañana a través de este mensaje para transmitiros con singular emoción una importante decisión y las razones que me mueven a tomarla. En mi proclamación como rey, hace ya cerca de 4 décadas, asumí el firme compromiso de servir a los intereses generales de España, con el afán de que llegaran a ser los ciudadanos los protagonistas de su propio destino, y nuestra nación una democracia moderna, plenamente integrada en Europa. Me propuse encabezar entonces la ilusionante tarea nacional que permitió a los ciudadanos elegir a sus legítimos representantes y llevar a cabo esa gran y positiva transformación de España que tanto necesitábamos. Hoy, cuando vuelvo atrás la mirada, no puedo sino sentir orgullo y gratitud hacia vosotros. Orgullo por lo mucho y bueno que entre todos hemos conseguido en estos años. Y gratitud por el apoyo que me habéis dado para hacer de mi reinado, iniciado en plena juventud y en momentos de grandes incertidumbres y dificultades, un largo periodo de paz, libertad, estabilidad y progreso. Fiel al anhelo político de mi padre, el conde de Barcelona, de quien heredé el legado histórico de la monarquía española, he querido ser rey de todos los españoles. Me he sentido identificado y comprometido con vuestras aspiraciones. He gozado con vuestros éxitos y he sufrido cuando el dolor o la frustración os han embargado. La larga y profunda crisis económica que padecemos ha dejado serias cicatrices en el tejido social,
pero también nos está señalando un camino de futuro cargado de esperanza. Estos difíciles años nos han permitido hacer un balance autocrítico de nuestros errores y de nuestras limitaciones como sociedad. Y como contrapeso, también han reavivado la conciencia orgullosa de lo que hemos sabido y sabemos hacer y de lo que hemos sido y somos, una gran nación. Todo ello ha despertado en nosotros un impulso de renovación, de superación, de corregir errores y abrir camino a un futuro decididamente mejor. En la forja de ese futuro, una nueva generación reclama con justa causa el papel protagonista, el mismo que correspondió en una coyuntura crucial de nuestra historia a la generación a la que yo pertenezco. Hoy merece pasar a la primera línea una generación más joven, con nuevas energías, decidida a emprender con determinación las transformaciones y reformas que la coyuntura actual está demandando y a afrontar con renovada intensidad y dedicación los desafíos del mañana. Mi única ambición ha sido y seguirá siendo siempre contribuir a lograr el bienestar y el progreso en libertad de todos los españoles. Quiero lo mejor para España, a la que he dedicado mi vida entera y a cuyo servicio he puesto todas mis capacidades, mi ilusión y mi trabajo. Mi hijo Felipe, heredero de la corona, encarna la estabilidad, que es seña de identidad de la institución monárquica. Cuando el pasado enero cumplí 76 años, consideré llegado el momento de preparar en unos meses el relevo, para dejar paso a quien se encuentra en inmejorables condiciones de asegurar esa estabilidad. El príncipe de Asturias tiene la madurez, la preparación y el sentido de la responsabilidad necesarios para asumir con plenas garantías la jefatura del Estado y abrir una nueva etapa de esperanza en la que se combinen la experiencia adquirida y el impulso de una nueva generación. Contará para ello, estoy seguro, con el apoyo que siempre tendrá de la princesa Leticia. Por todo ello, guiado por el convencimiento de prestar el mejor servicio a los españoles, y una vez recuperado tanto físicamente como en mi actividad institucional, he decidido poner fin a mi reinado y abdicar la corona de España, de manera que por el Gobierno y las Cortes Generales se provea a la efectividad de la sucesión conforme a las previsiones constitucionales. Así acabo de comunicárselo oficialmente esta mañana al presidente del Gobierno. Deseo expresar mi gratitud al pueblo español, a todas las personas que han encarnado los poderes y las instituciones del Estado durante mi reinado y a cuantos me han ayudado con generosidad y lealtad a cumplir mis funciones. Y mi gratitud a la reina, cuya colaboración y generoso apoyo no me han faltado nunca. Guardo y guardaré siempre a España en lo más hondo de mi corazón. Bien, chicos, entonces yo lo que quiero presentarles, lo que quiero es explicarles, es cómo se puede aplicar el esquema de Prieto Castillo al análisis de este mensaje. En este caso, pues bueno, ya ustedes vieron el contexto, ya vieron el video del mensaje y este es el texto de lo que viene siendo este pequeño discurso, ¿no? Y entonces, ¿en qué consiste este análisis? Es básicamente en ubicar párrafo por párrafo cada uno de los temas centrales a los que se está refiriendo. Entonces, el análisis tópico consiste en ir explicando en una o dos palabras cuál es el tema central, ¿no? Más que hacer un resumen, es ir sacando como los conceptos claves a los que se está refiriendo. Entonces, él comienza así. Dice, me acerco a vosotros
esta mañana a través de este mensaje para transmitiros con singular emoción una importante decisión y las razones que me mueven a tomarla. Si se dan cuenta, el tema central es mensaje, por eso lo puse aquí en este cuadrito. Dice, en mi proclamación como rey, hace ya cerca de 4 décadas, asumí el firme compromiso de servir a los intereses generales de España con el fin de que llegaran a ser los ciudadanos protagonistas de su propio destino. Si se dan cuenta, aquí lo que está hablando es sobre su reinado, sobre lo que ha hecho o lo que ha aportado a España durante 4 décadas. Por eso le puse compromiso. Dice, y nuestra nación, una democracia moderna plenamente integrada en Europa. Por eso aquí le puse nación. Está hablando de la nación española. Dice, me propuse encabezar entonces la ilusionante tarea nacional que permitió a los ciudadanos elegir a sus legítimos representantes y llevar a cabo esa gran y positiva transformación de España que tanto necesitábamos. Si se dan cuenta, nuevamente lo que está volviendo a hablar es sobre su reinado y todos los compromisos que cumplió al momento de estar realizando su desempeño como monarca. Entonces, por eso igual yo sentía que podría quedar nuevamente compromisos porque está retomando ese tema. Dice, hoy cuando vuelvo atrás la mirada no puedo sino sentir orgullo y gratitud hacia vosotros, ¿no? Nuevamente lo que nos está hablando es del orgullo español o el orgullo nacional. Orgullo por lo mucho bueno que entre todos hemos conseguido en estos años, ¿no? Nuevamente el orgullo. Y gratitud por el apoyo que me habéis dado para hacer de mi reinado, iniciado en plena juventud y en momentos de grandes incertidumbres y dificultades, un largo periodo de paz, libertad, estabilidad y progreso. Aquí nos está hablando de igual, nuevamente lo que él aportó a España, pero básicamente de todos estos años de libertad, estabilidad y progreso. Pero yo siento que básicamente, recuerden, España viene después de la Guerra Civil Española, la dictadura de Franco, y entonces, después de este periodo tan convulso, el rey logra dar estabilidad, por eso yo aquí destaco que el tema es estabilidad. Dice, fiel al anhelo político de mi padre, el conde de Barcelona, de quien heredé el legado histórico de la monarquía española, he querido ser rey de todos los españoles. Nuevamente nos habla del legado, de su reinado y por lo tanto queda en la categoría de compromisos. Me he sentido identificado y comprometido con vuestras aspiraciones, he gozado con vuestros éxitos y he sufrido cuando el dolor o la frustración os han embargado. ¿A qué se refiere esto? Si bien no está la palabra, pero se está refiriendo básicamente a la situación de crisis que estaba enfrentando en ese momento España. Recuerden que España fue gravemente afectada por una crisis económica que generó diversas protestas sociales. Por eso para mí el tema de esto del dolor y la frustración, yo lo ubico como el tema de la crisis. Luego dice, la larga y profunda crisis económica que padecemos ha dejado serias cicatrices en el tejido social, pero también nos está señalando un camino de futuro cargado de esperanza. Por eso nuevamente sería la crisis. Estos difíciles años nos ha permitido hacer un balance autocrítico de nuestros errores y de nuestras limitaciones como sociedad. Nuevamente, todo lo que ha hecho durante su reinado en esos años, por eso lo meto en compromisos. Y como contrapeso también ha revivado la conciencia orgullosa de lo que hemos sabido y sabemos hacer y de lo que hemos sido y somos una gran nación. Por eso aquí el tema nuevamente, si bien es la historia, lo que habla es nuevamente sobre el orgullo y la nación española. Por eso pongo aquí lo que es nación. Y todo ello ha despertado en nosotros un impulso de renovación, de superación, de corregir errores y abrir camino a un futuro decididamente mejor. Aquí lo que está hablando el tema central pues es de la esperanza. Luego dice, en la forja de ese futuro, una nueva generación reclama con justa causa el papel protagonista, el mismo que correspondió en una coyuntura crucial de nuestra historia a la generación a la que yo pertenezco, ¿no? Entonces nos está hablando del relevo y de esta nueva generación. Hoy merece pasar la
a la primera línea una generación más joven, con nuevas energías, decidida a emprender con determinación las transformaciones y reformas que la coyuntura actual está demandando y afrontar con renovada intensidad y dedicación los desafíos del mañana, ¿no? Ya aquí nos está hablando de dar paso a una nueva generación y aquí ya nos está comenzando a hablar de lo que viene siendo su abdicación o su renuncia. Dice, mi única misión ha sido y seguirá siendo siempre contribuir al bienestar y progreso en libertades de todos los españoles, ¿no? Nuevamente, su compromiso. Quiero lo mejor para España, a la que he dedicado mi vida entera y a cuyo servicio he puesto mis capacidades, mi ilusión y mi trabajo. Nuevamente, compromiso. Mi hijo Felipe, heredero de la corona, encarna la estabilidad que es seña de identidad de la institución monárquica. Igual, aquí nuevamente nos destaca el tema de la estabilidad, no tanto del hijo, sino que el tema central para mí viene siendo la estabilidad de la monarquía. Cuando el pasado enero cumplí 76 años, consideré llegado el momento de preparar en un meses el relevo para dejar paso a quien se encuentre en inmejorables condiciones de asegurar esa estabilidad. Aquí yo siento que nos está hablando nuevamente de su abdicación. El príncipe Asturias tiene la madurez y preparación y sentido de responsabilidad necesarios para asumir la jefatura del Estado y abrir una nueva etapa de esperanza en la que se combine la experiencia adquirida y el impulso de una nueva generación, ¿no? Creo que más que de la nueva generación nos está hablando de la esperanza que representa el nuevo rey. Contará con ello, estoy seguro, con el apoyo que siempre te da de la princesa Leticia, ¿no? El tema aquí es la princesa Leticia. Por ello, guiado por el convencimiento de prestar el mejor servicio a los españoles, una vez recuperado tanto físicamente como mi actividad institucional, he decidido poner fin a mi reinado y abdicar a la corona, ¿no? Entonces aquí nuevamente nos habla de la abdicación, de manera que por el gobierno y las Cortes Generales se provea la efectividad de la sucesión conforme a las previsiones constitucionales, es decir, todo el palacio, todas las instituciones gubernamentales. Así acabo de comunicárselo oficialmente esta mañana al presidente del gobierno, es decir, es el mensaje. Y agradecimientos, deseo expresar mi gratitud al pueblo español, a todas las personas que han encarnado los poderes en las instituciones del Estado durante mi reinado y a cuantos me han ayudado con generosidad y lealtad a cumplir mis funciones. Aquí vendría siendo el agradecimiento, mi gratitud a la reina, por eso el tema es la reina, y guardo y guardaré a España en lo más hondo de mi corazón. Entonces, en este discurso que lo rescato yo de internet, lo que hice fue separarlo por oraciones y fui ubicando en oración de mayúscula a punto cuál fue el tema. Y estos fueron los temas que por cada una de estas oraciones, que también ustedes lo pueden hacer por oraciones o por párrafos, ir sacando cuál es el tema central. Y en función de ello, el tema ya graficándolo, lo que nos viene saliendo es esta gráfica, ¿no? ¿Cuál es el tema central? Pues los compromisos del rey o su reinado, los agradecimientos, la abdicación, la esperanza y de los últimos, pues bueno, es esta nueva generación, las instituciones gubernamentales, las figuras femeninas del reinado. ¿Y por qué hace esto el rey de España? Recuerden, porque viene de una imagen súper cuestionada, enfrenta muchas polémicas y entonces lo que él quería es como proyectar que no se iba presionado por el contexto, sino que iba como que ya era una idea que venía él pensando y que si bien había cometido errores, lo que él quería hacer es irse limpio, es limpiar su imagen, reforzando constantemente todos los compromisos y todo lo que él aportó a su país. Y entonces por eso este va a ser el tema central. Bueno, la gratitud que expresa tanto a los españoles como a las distintas instituciones y como elementos positivos, ¿no? La esperanza, la estabilidad y si se dan cuenta, casi el tema de la crisis es muy poco mencionado y si lo ven con detalle en el mensaje, es como de los pocos momentos en que habla en plural, no utiliza el yo, porque él allí pues no quiere aparecer como responsable de la crisis, sino más bien él ser parte de lo que estaba pasando en ese momento la sociedad española. Y entonces
Con estos elementos, pues bueno, podemos ir sacando una interpretación que podemos complementar con nuestra nube de palabras, en donde resulta que la palabra más mencionada es E. Recuerdan que aquí en compromisos tiene que ver con lo que él aportó en la historia, lo que él hizo durante tantos años de reinado, y por eso explica que le, que es este presente continuo, sea como la palabra más señalada, porque es todo lo que él hizo, ¿no? Está allí reflejado. Posteriormente le sigue generación. No, pues posteriormente le sigue España, porque es obviamente vinculamos lo que ha hecho por su país y por lo tanto es el reconocer que si bien cometió errores, también tuvo varios aciertos y después le sigue gratitud y generación, que es pues una despedida cordial que hace con su pueblo y con sus subordinados y dar pie, ¿no? A lo que es esta nueva etapa dentro del gobierno español. Llama la atención que muy poco se habla del rey, su sucesor, sino que más bien es estarles como rastregando en la cara de los españoles que reconozcan todo lo que él hizo y que no se queden como con esa mala imagen de él, ¿no? Y pues también igual, si se dieron cuenta, si analizamos el orden en el que va en el discurso, nos hace todo este recuento de todo lo que él hizo por España y en sí la esencia del mensaje, que era la aplicación, viene casi hasta en la parte final. Entonces, ¿cómo? Pues nos va preparando todo un escenario para finalmente decirles, y ya me voy, ¿no? Pero me voy, pero hice todo esto, ¿no? Entonces, ¿cómo es este análisis del sintagma, del orden en el que va el discurso? Y la parte de los predicados que también, pues es como un ejemplo de cómo ir ubicando sujetos y qué tipo de verbos o qué tipo de adjetivos se van eh, externando a cada uno de los sujetos, que realmente el sujeto principal es él y todo lo que viene acompañándolo, ¿no? Me acerco, mi proclamación, asumí, propuse, vuelvo, puedo, sentí. Y si se dan cuenta, nos presenta como un rey bastante sensible, bastante cercano a la gente, cosa que eh, intenta, ¿no? Reforzar como la intención del mensaje que él nos está dando. Y finalmente, pues bueno, lo que yo estoy haciendo también con esta sesión es compartiéndole un artículo que saqué a partir de este análisis que les estoy presentando, para que ustedes conozcan cómo de una manera más detallada aplica este esquema de Daniel Prieto Castillo, ¿no? Y que vendría siendo como los elementos centrales de lo que viene siendo el parte de lo que es lo básico de estudiar un discurso, ¿no? Y entonces ya igual si tu jefe te dice qué fue lo que el tema de la mañanera y se hiciera un análisis así por oraciones o por párrafos, dirías, lo que dijo en la mañanera es que habló sobre sus compromisos que ha tenido en su gobierno, le agradeció a la gente, dio a conocer su abdicación, fue un mensaje muy esperanzador y no se quiso responsabilizar de la crisis, habló sobre el orgullo español y pues habló sobre esta nueva generación que va a entrar a su gobierno y agradeció o incluyó también a la reina y a la princesa Leticia. Y finalmente yo cierro esta exposición con un punto bien importante. ¿Se acuerdan que les había yo dicho que un discurso es importante por lo que dice y lo que no dice? Bueno, pues en esta ocasión, ¿quiénes son las gran ausentes? Recuerden que el rey tiene 3 hijos y entonces habla sobre el príncipe, sobre el sucesor, pero omite hablar de sus hijas, ¿no? Solamente incluye a la reina y a la princesa Leticia, pero no aparecen sus hijas. ¿Por qué? Porque una de sus hijas, pues bueno, era gran parte responsable del escándalo por el cual el rey abdicaba, que era esta cuestión eh, del hacer uso indebido de información confidencial y del tráfico de influencias, cosa que sí fue cierta y que en la actualidad el esposo de una de las princesas, pues bueno, está en la cárcel y por eso
pues nos dice más también igual este discurso por lo no dicho que por lo dicho. Bien, hasta aquí dejo esta explicación, fue un poco larga, pero espero que les haya quedado como una panorámica general de cómo se aplica este modelo y revisen con detalle este pequeño artículo que yo escribí al respecto para que puedan verlo con mayor detalle el cómo se aplica este modelo. Muchísimas gracias por su atención.